Buenos días a todas y todos. Soy Juan de la Puente y este es el reporte de Pata María de hoy, 24 de marzo del 2021. Hablaremos de Brasil. Allí se escenifica en estas horas la primera rebelión de la pandemia del COVID-19 en América Latina. En las principales ciudades de Sao Paulo, Recife, Brasilia, Fortaleza y Río de Janeiro, resonaron anoche centenares de miles de cacerolazos al grito de "Fora Bolsonaro", o sea, fuera Bolsonaro. La crisis de Brasil es una crisis política, sanitaria y es ya claramente una crisis política. En un país federal se han revelado la mayoría de gobernadores estatales. El gobernador del estado de Sao Paulo dijo ayer que el presidente Bolsonaro era un líder psicópata y hay propuestas para demandarlo por genocidio. En un acto de locura moral, Bolsonaro, que no se había preocupado por una política general, nacional contra el COVID, había pedido a la justicia brasileña que ilegalice, es decir, que impida que los municipios y las regiones, es decir, los estados en Brasil, impongan a sus ciudadanos medidas restrictivas, las mismas que no le interesa al gobierno. Obviamente, la justicia ha fallado en contra de Bolsonaro. Con Bolsonaro en las patas de los caballos ha caído más que la ultraderecha brasileña. Lo que allí se deteriora es el experimento del radicalismo religioso en el poder. Con Bolsonaro en la pata de los caballos ha caído el negacionismo, que no creía, que no cree en la profunda dimensión trágica de esta pandemia. No creía este negacionismo que había un virus. No creía que mataba. No creía en las mascarillas y aún no cree en ellas. No cree en la vacuna. No cree incluso en la segunda ola. La rebelión de Brasil es la respuesta del país frente al hecho de que por primera vez hayan superado los 3.000 muertos por COVID anteayer, en un solo día. Brasil ya tiene 300.000 muertos y con los datos no oficiales podrían ser más de 400.000. Y ojo, tiene el 10% de muertos por COVID en el mundo. El caso de Brasil no es el de un gobierno que no pudo comprar vacunas, como varios de la región. Es de un gobierno que no quiso hacerlo. A la fecha, solo el 5% de la población de Brasil está vacunada. Bolsonaro ha cambiado a 4 ministros de salud en un año. Acaba de juramentar al cuarto. Y a uno de ellos lo votó porque él estaba de acuerdo, este ministro, en el uso de las mascarillas. Bolsonaro quiso sacar a Brasil de la Organización Mundial de la Salud y promueve, como se sabe, el uso de la ivermectina y de la hidrocloroquina. Los estados brasileños tienen en este momento una ocupación de camas UCI del 80%. Y hay varios, por lo menos 16 de los 26 estados, que tienen ocupadas el 90% de camas UCI. En las últimas horas, más de 1.500 economistas, líderes empresariales y banqueros le han pedido a Bolsonaro medidas más firmes para combatir la pandemia. La carta lo han firmado expresidentes del Banco Central de Reserva, de varios gobiernos, banqueros, ejecutivos. Y la Organización Mundial de la Salud hace algunas horas ha sido muy clara. Ha dicho que la ola del virus que agita a Brasil también golpea a sus vecinos. De modo que, creo yo, y en eso nos concierne mucho, el caso de Brasil nos toca. Primero, nos toca directamente por la variante brasileña, que ya ha contagiado a 15 países. La segunda ola en el Perú ha sido espoleada por esta variante que el gobierno demoró en reconocer. El Perú debería reaccionar oficialmente a través de la Cancillería a esta alerta de la Organización Mundial de la Salud. Brasil, en este momento, por la razón que estamos comentando, es una amenaza para la región. Obviamente no es una amenaza tradicional, pero es un riesgo que puede impactar del modo más trágico
a los países vecinos y nosotros compartimos con ellos miles de kilómetros de frontera. De hecho, se reporta que la segunda ola en Loreto es en parte consecuencia de la ferocidad de la variante brasileña y los aumentos de los contagios en varias regiones de la Amazonía, incluido Huánuco, San Martín, Madre de Dios, la selva de Ayacucho, la Amazonía de Ayacucho, Junín, Pasco, está relacionado con la variante brasileña. De modo que se espera una reacción oficial de los presidentes de los países limítrofes con Brasil en relación a esta amenaza. Pero la variante brasileña es también política. El lenguaje de Bolsonaro se parece mucho al de algunos candidatos peruanos. Bolsonaro, por ejemplo, cree que los toques de queda pueden traer más hambre y desempleo. Es cierto que hay que tener una visión ponderada respecto a los cierres de las actividades y no volver a los errores del año pasado, pero de allí negar la necesidad de medidas restrictivas creo que es un error y deberían mirarnos en el espejo brasileño lo que está pasando ahora en el Perú. El gobierno de Bolsonaro es un gobierno caótico en la economía y también en la política. No es un gobierno eficaz. En general, ¿qué gobierno de ultraderecha ha traído prosperidad en América Latina? Porque son gobiernos que solo tienen política de confrontación, tienen muy poca política económica y por lo tanto ceden rápidamente a la presión de los poderosos. Es risible por eso que algunos en el Perú llamen a votar por el candidato ultraderechista, ultraconservador, creyendo de que con él habría más mercado, más economía y más bienestar. Sin reparar que, con el ejemplo de Brasil, está claro que una opción ultraderechista, ultraconservadora en política también será una opción sesgada en materia económica. Y con esta opción no habrá más empresa, no habrá más mercado, más reactivación y por lo tanto tendremos serias dificultades para salir de la crisis y de la reactivación. Estas dos variantes brasileñas que se ciernen sobre la campaña electoral del Perú deberían motivar distintos pronunciamientos. En el nivel oficial, Torre debería tener una opinión clara, ya no solo frente a lo que acaba de decir hace algunas horas la Organización Mundial de la Salud, sino frente a lo que ya significa en este momento la variante brasileña en el Perú, en la Amazonía, como han empezado a debatir y se ha empezado a reflexionar en varios países de la región, como por ejemplo Paraguay, como Colombia y como Bolivia. En el ámbito oficial también es importante que haya precisiones sobre la progresión de la variante brasileña en el Perú. Los últimos datos decían que había llegado incluso al norte del país, que en el norte de Lima se habían detectado casos. No hay duda que afecta a la Amazonía peruana, pero necesitamos un informe oficial del comportamiento de la variante brasileña en la pandemia. Y en el ámbito de la política es el momento para reflexionar cuánto de la promesa y de la opción ultraconservadora, ultraderechista en la campaña electoral podría ser que en el futuro nuestro país se parezca en política y en economía al caos que hoy se cierne sobre Brasil. Eso es todo por hoy día, amigos y amigas. Muchas gracias.